Hola, buenos días. Si os parece, vamos a empezar. Pasan de 3 minutos, todavía falta un poquito de gente que se está conectando ahora, pero así vamos avanzando, también por respeto a las personas que ya están en línea. Antes que nada, a presentarme, soy Irina Tasias, coordinadora de Comunicación de Justicia Alimentaria. Y antes de dar el paso a los ponentes, queríamos agradecer el interés y que participéis en esta presentación. Estamos muy contentas de la respuesta que hemos tenido, tanto para esta ponencia como para anteriores. Y para aquellas personas que no conocéis Justicia Alimentaria, deciros que somos una organización ecologista, internacionalista, feminista y políticamente independiente. Trabajamos por el cambio del sistema alimentario industrial porque consideramos que enferma a las personas, oprime, expulsa a las comunidades rurales y sobre todo destruye el medio ambiente. Nuestro objetivo es lograr entonces sistemas de producción locales y justos que proporcionen una alimentación saludable, tanto para las personas como para el planeta. ¿Y para ello qué hacemos? Investigamos, denunciamos, impulsamos alternativas, hacemos incidencia política, trabajamos en el ámbito educativo y también hacemos acciones de sensibilización. Y ya, sin añadir más cosas, antes de entrar en la presentación, solo quería comentaros que el webinar tiene el chat deshabilitado, pero tenéis un icono aquí abajo en el que podéis realizar preguntas. Y al final de la presentación habrá turnos para contestarlas. No hace falta que esperéis al final. Si se os van ocurriendo cosas, las podéis ir poniendo en el chat y las iremos guardando para contestarlas al final. Y ahora ya sin más, os presento a Javier Guzmán, que es el director de la organización, quien primero nos va a poner un poco en contexto sobre el sistema cárnico a nivel global, y a Ferran García, que es el autor de la investigación y también coordinador de la Unidad de Investigación y Redes de Justicia Alimentaria. Así que espero que disfrutéis mucho esta charla y mil gracias por estar aquí. Javier, adelante. Tienes que abrir el micro. Sí, ahora sí. Perfecto. Vale. No, es que estaba poniendo la presentación. Bueno, ¿cómo estáis? Buenos días a todos y todas. Voy a intentar hacer a la vez dos cosas, que es complicado, pero bueno. Y primero daros las gracias por vuestra presencia una mañana en este pequeño webinario, que es, bueno, lo que tratamos de dar es algunas pequeñas pinceladas sobre lo que está pasando en el sistema de ganadería industrial y el impacto que tiene en la salud, y sobre todo los cambios que están apareciendo y los impactos que tiene, y hacer un poco de análisis con todas vosotras de cuáles son también las soluciones de todo esto, ¿no? Fundamentalmente, nuestra investigación y la campaña, que se llama Carne de Cañón, está centrado en el impacto que tiene que ver en la salud de la persona, desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista de salud pública. Pero para llegar aquí, igual un poco lo que yo os haré será, en Cataluña decimos 5 cèntims, nada, un pequeño resumen, a 4 pinceladas de qué está pasando con la ganadería y cómo se ha convertido algo que en principio siempre ha estado unido a la alimentación humana y a los diferentes sistemas humanos, pues se ha convertido en una amenaza y un problema de una magnitud enorme, ¿no? Entonces, si os parece, yo iré pasando así diapositivas rápido, pero solo es para que tengáis una idea y luego ya con Ferran vais a entrar en cuáles son los impactos y realmente las amenazas concretas en cuanto a la salud se refiere. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que en este momento histórico ya sabéis que vivimos en la confluencia de dos grandes crisis, ¿no? Aquello que se llama ahora la sindemia global. Vivimos, por un lado, una crisis de cambio climático, que ahora vamos a ver la implicación del sistema de ganadería industrial en esto, pero también vivimos una crisis en los sistemas de salud pública derivados de la mala alimentación. Es decir, ya sabemos que estamos con el tema del coronavirus y el impacto que tiene en la salud y cómo esto está generando un lío tremendo en todas las economías y sociedades, pero el primer problema de salud pública a nivel mundial hasta ahora, los últimos años que venimos arrastrando, es la alimentación insana. Es decir, por un lado tenemos que estar generando, el sistema alimentario genera y sigue generando problemas de derecho a alimentación y gente con problemas de hambre, personas, pero también está generando 2.000 millones de personas con problemas derivados de obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, que tiene que ver con la alimentación, y esto genera una tensión, una crisis muy fuerte en los sistemas públicos de salud que no pueden aguantar. Para que os hagáis una idea,
en el Estado español el impacto de este tipo de enfermedades asociadas a la mala alimentación y sobre todo a la carne, a las procesadas y a las rojas, pues genera un impacto de 20.000 millones de euros de gastos, que son el 20% de todo el gasto sanitario de España. Imaginaros que esto, si sigue avanzando como sigue avanzando actualmente, pues llegará un momento que llegamos al colapso, es decir, no tendremos recursos como para pagarnos o sostener una sanidad pública, pues ahora también imaginaros en países más empobrecidos donde no existen esa cantidad de recursos, ¿no? Hay que entender la ganadería industrial como un proceso que no es reciente, viene de lejos, de hecho está muy unido a un nacimiento, podemos decir, de capitalismo actual. Esta foto que os pongo, que parece muy rara, es del año 1912, es un mega matadero que ya existía, esto es en Chicago y es una compañía, la Swift Company, donde tiene de especial esta foto es porque aquí, en ese año, fueron varios representantes de una compañía de coches a estudiar cómo funcionaba este matadero y a partir de ahí copiaron el modelo, pero al revés, y inventaron el famoso Fordismo. Es decir, aquí lo que hacía era una cadena de despiece de animales, venían en ferrocarril, entraban por un lado, les metían en corrales, como veis, lo estaban despiezando y al final acababan ¿no? en productos elaborados y demás, ¿no? La máquina al revés es los coches y por tanto la serie y la producción en serie. Por tanto, cuando hablamos de ganadería industrial, pensemos en algo parecido a esto. No estamos pensando en ganadería familiar, en ganadería pequeña, en ganadería extensiva, que es otro modelo que está totalmente alejado de esto, que no tiene nada que ver, ¿no? Ni en cuanto a condiciones de bienestar animal, ni en cuanto a condiciones de producción, esto es más bien un sistema industrial. De hecho, está catalogado y funciona como un sistema industrial, no agroganadero, ¿no? Voy a ir rápido. Para que os hagáis una idea del volumen de todo esto, es decir, daros cuenta que si en el año 50 el volumen de demanda estaba en 44 millones de toneladas, en el 2020 estamos hablando de 320 millones de toneladas. Es decir, cada año estamos produciendo y consumiendo más carne. Y cada vez más carne de peor calidad, ¿no? Aquello de la carne low cost, ¿no? Con un sistema industrial que baja los precios y por eso es que últimamente es más casi más barato comer carne que comer otro tipo de productos frescos y demás, ¿no? En el caso del Estado español somos un hub importante, somos una pieza importante del engranaje cárnico mundial porque somos el tercer productor del mundo y exportador de cerdo, detrás de Estados Unidos y China. Esto mucha gente no lo sabe y de ahí el enorme poder del lobby que lo vais a ver que tiene esta industria. Pero además, aparte del impacto a la salud que vais a ver, además este tipo de industrias genera o está relacionado con el 18% de las emisiones de CO2 y, por tanto, de los que provocan el cambio climático. Quiere decir, a resumidas cuentas, que si queremos abordar la salud pública de la población, el derecho a la alimentación y la crisis climática, hemos de abordar una reconversión y una amortización de un proceso de industrialización de la carne a nivel mundial que ha llegado al colapso y al desastre, ¿no? Porque cada vez además es más demandante de agua, a veces de recursos, de tierras, que es justamente lo que en los próximos años más en peligro va a estar, ¿no? Os hagáis una idea del Estado español, para que veáis un poco la magnitud, es justamente esto. En los últimos años lo que ha pasado es que vamos descendiendo el número de granjas, aquellas pequeñas granjas de los pueblos que tenemos un poco en el imaginario, familiares de 50, de 80, de 100 vacas, bueno, va disminuyendo y cada vez hay menos granjas y más grandes, es decir, más industrializadas. Y además, aquí veis un poco los datos, es decir, somos el gran importador de soja, es decir, es un animal que está fundamentalmente alimentado por la importación de soja de países como Bolivia, como Brasil, que están detrás de todo lo que habéis escuchado, la deforestación de la Amazonía, los últimos incendios de este año, etc. Es decir, es un modelo con una huella ecológica brutal, pero además también en términos de, como si dijéramos, de éticos o de explotación de los trabajadores, porque si no, no podríamos entender el precio tan barato de este tipo de proteínas, ¿no? Pero además en el Estado español, para que lo veáis más claro, lo que está pasando en los últimos años, en esta reconversión tan brutal que hemos vivido, para que lo veáis en el sector de la leche, pues vemos que cada vez hay granjas más pequeñas. La media en la Unión Europea de animales por granja son 33, mirad que en España estamos en 57, pero hay comunidades autónomas, Valencia, Murcia, que no son tradicionales de la leche, que no hay apenas, donde tienen 200 animales por encima incluso de la media americana, que nos parece como el paradigma de la agricultura y ganadería industrial. Es decir, la cornisa cantábrica, la ganadería tradicional de Galicia, de Asturias, Cantabria, el País Vasco, se va
desapareciendo, aquella que era más tradicional, más territorial, y van apareciendo grandes granjas en lugares donde no hay pasto, donde no había una tradición ganadera de leche, por ejemplo, a base de importación y, por tanto, industrializar, ¿no? Claro, detrás de todo esto, y para entender bien qué está pasando y cuál es el impacto climático de la ganadería, hay que entender que detrás de la ganadería hay todo este consumo que os decía de proteínas, de soja, de piensos, porque es fundamentalmente dependiente de piensos, por tanto no podemos pensar en ganadería en espacio abierto en realidad, ¿eh? Y este tipo de pienso y este tipo de agricultura, de monocultivos, etcétera, depende fundamentalmente de petróleo. Por tanto, si queremos descarbonizar nuestra economía, hay que descarbonizar la agricultura y la ganadería, y aquí es donde vienen las grandes contradicciones, ¿no? Porque obviamente sus impactos, aquí lo veis, estamos hablando de que la alimentación y la agricultura está causando casi un 40% de todas las emisiones de CO2. Es decir, cuando alguien nos cuenta que hay que pasar al coche eléctrico, que hay que consumir menos, etcétera, veis que muy difícilmente nos hablan del sistema cárnico y la agricultura, como si no tuviera nada que ver, cuando sabemos que si no abordamos la transición ecológica y los procesos de transformación agrarios, no podemos llegar a luchar ni de broma contra el cambio climático. Sería simplemente una acción propagandística, ¿no? Claro, lo que ha pasado en los últimos años, este gráfico es muy revelador, aquí lo veis, es que desde los años 50 para acá, más de los 60, hemos aumentado una barbaridad el consumo de carnes y grasas, ¿sí? Es decir, estamos ahora mismo muy por encima de la media europea. 8 veces, ahora veréis, de consumo de carne por encima de lo que recomienda la OMS, incluso en carnes rojas y en procesadas, también los líneas, ¿no? Es decir, cada vez estamos consumiendo más carne de peor calidad, más carnes rojas, más carnes procesadas, pero además no solo eso, sino que nuestra dieta en general ha cambiado en los últimos años y cada vez estamos consumiendo productos donde decimos que en España casi el 70% de todo lo que estamos consumiendo son alimentos procesados. Aquellos que tienen o son el vehículo de la sal, de la grasa saturada, del azúcar, que son realmente los componentes críticos que están relacionados con las enfermedades. Aquí vemos un poco la pirámide alimentaria realmente la que tenemos en la cabeza, la que debería ser y realmente la que es. Es decir, muy cargada de azúcares, muy cargada de carnes, muy cargada de lácteos, muy cargada de alimentos de origen animal, sobre todo industrial, ¿sí? Y esto, claro, luego lo veréis con Ferran, tiene un impacto enorme. Es decir, si estamos consumiendo 10 veces más de carnes rojas o procesadas, que sabemos que además están relacionadas directamente con el cáncer o con varios tipos de cáncer, pues esto va a disparar, pues, como si dijéramos, las enfermedades y los riesgos sanitarios, ¿no? Mirad, para que os hagáis una idea, además de este mundo del cárnico, y tengáis una idea más clara, en realidad se trata de un mundo hiperconcentrado. Tampoco podemos pensar que son muchas industrias, o pequeñas, o locales, o comarcales, no. Se trata de grandes aglomerados, grandes compañías globales, y en el mundo hay 4 grandes áreas productoras de carne, que es China, la Unión Europea, Brasil y Estados Unidos. Y dentro de la Unión Europea nosotros somos los campeones en cuanto a porcino, ¿sí? Para que veáis que el resto del mundo, bueno, pues tiene su importancia, pero estas son las zonas fundamentales, ¿no? Y una de ellas más importantes es Brasil, tanto por la producción de carnes y también como por la producción de piensos, ¿sí? Es uno de los elementos de esos ejes de rotación del sistema cárnico, y vais a ver que las compañías más importantes pues son cárnicas, incluso por encima de las industriales, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues ahí veis un poco la proyección, que cada vez estamos incrementando más la producción. Es decir, en un mundo finito que tenemos incapacidad de conseguir nuevas tierras, nuevas producciones, con problemas en muchas partes de países empobrecidos por el tema de la falta de recursos, pues cada vez estamos consumiendo más recursos, tanto hídricos como de tierra, ¿sí? Ahí vemos un poco los consumos que se están esperando. Veis América del Norte, veis Brasil, veis la Unión Europea, es decir, cada vez estamos incrementando. No estamos en una tendencia ni siquiera plana. Esto quiere decir que el consumo actual nuestro cárnico es insostenible desde el punto de vista climático y desde el punto de vista sanitario. Es decir, porque necesitamos aquello como hemos aprendido todos con el coronavirus, necesitamos doblar la curva. No podemos seguir con las tasas de obesidad como están, con las tasas de consumo como están, con las tasas de depredación de recursos, ¿no? Y aquí veis un poco, en realidad, cuando decimos países, luego lo concentramos en empresas y vais a ver que en realidad el sistema cárnico del mundo se concentra en 4 o 5 empresas, que son estas. La JBS, que es una empresa brasileña, la Tyson, que es americana, la Cargill, la Bion, que es europea, la Smithfield
y la BREF. Quiere decir, en realidad son 5 o 6 grandes jugadores que son los que se reparten todo el pastel. Y lo demás son compañías que están dentro de este tipo de grandes conglomerados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las compañías españolas, pues Campofríos, etcétera, pues están dentro de estos, ¿no? De este tipo de aglomerados globales, ¿no? Sus impactos son tremendos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea clara en temas de agua, ¿no? La huella o el consumo hídrico que tiene la producción de ganadería industrial es enorme. Pensar que es 1/3 de la huella hídrica total, ¿no? Del mundo, tiene que ver con este tipo de producción, ¿no? Tanto lo que consume vía directa como lo que decimos agua verde, que es aquella que está retenida en los sistemas vegetales, ¿no? Y aquí hablamos de unos 800.000 millones de metros cúbicos, pensar que España solo representa 100.000 millones de metros cúbicos, ¿no? Por tanto, nuestra responsabilidad, tanto en lo que consumimos internamente aquí, en nuestro país, en el territorio, como la huella que estamos generando en otros países, pues de todo punto es insostenible en un momento donde sabéis que los recursos hídricos están decreciendo y hay problemas de acceso al agua pues, por muchas poblaciones, ¿no? Aquí antes os contaba el tema de las emisiones, ¿no? Pues se está conociendo que una buena parte de las emisiones de CO2 están relacionadas con la ganadería industrial, ¿no? Esto también hay que ponerlo en contexto de dónde estamos, dónde vivimos, ¿no? Pues esta foto es muy impactante porque es del panel de la Unión Europea, lo que dice es que ¿no? ¿Cuáles son los lugares de Europa, por ejemplo, más afectados por el cambio climático y que más rápido va a ser afectado? Pues veis que la cuenca mediterránea, entre ellos España, va a ser uno de los lugares que más afectación va a tener el cambio climático y, por tanto, nosotros no podríamos, en este momento, como somos una colonia cárnica, ahora vais a ver en términos de qué, ¿no? También, para hacerles otra idea, aquí os pongo un poco la huella climática que tienen las grandes empresas de carne y lácteos, para que veáis que algunas de ellas ya suponen mucho más que la emisión que produce toda Alemania. Por tanto, la idea es esta, ¿no? Son 4 o 5 empresas que tienen un gran poder a todos los niveles, a nivel mundial, de producción y elaboración cárnica, pero que está ya generando un impacto terrible, ¿no? En nuestro país, pues también, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues el 40%, antes os decía, tiene que ver con esto, pero en nuestro país simplemente una empresa, que es Fertiberia, pues su emisión pues equivale a emisiones de Angola, Zambia y Namibia, ¿no? Ahí os he puesto la ministra anterior de Agricultura porque había pasado de ser directiva de Fertiberia justamente a ser ministra de Agricultura, ¿no? Uno de estos típicos casos que existen todavía en el Estado español, pero que tiene que ver también sobre cómo se están gestionando las cosas, ¿no? Y otro impacto importante, y por aquí vamos también un poco ya acabando, es que uno de los temas más claves que no se habla mucho es lo que tiene que ver con el suelo, el impacto en suelo fértil. Es decir, cada año tenemos, ahí lo veis, 24 billones de toneladas de suelo fértil menos por la erosión. Tenemos cada vez menos suelo para poder alimentarnos y, por tanto, de esto depende de nuestra vida, ¿no? Y esto está relacionado fundamentalmente con la ganadería y ese tipo de piensos que comentaba y de deforestación. Por tanto, atención, porque además nuestro país, si lo veis aquí también, es uno de los países con más problemas de erosión y potencialmente de los más peligrosos. Por tanto, nosotros no podemos seguir, o esto es por ejemplo la Amazonía, no podemos seguir con un modelo, que ahora os lo voy a poner, que es este, ¿no? Que es, bueno, ¿qué ha pasado en España en los últimos años? Pues es un aumento brutal, dramático, de la producción de porcino, como no se ha visto nunca, llegando a ser, pues esto, ¿no? El tercer productor del mundo, que producimos 4 o 5 veces lo que comemos. Todo esto lo hacemos en 80.000 granjas, que están concentradas además en 9 provincias, saturadísimas. Por ejemplo, en Cataluña tenemos Lleida, tenemos la zona de Vic, donde el 80% de acuíferos están con problemas de nitratos y problemas de contaminación, donde además ya se ha llegado para otros lugares del estado, a Huesca, a Segovia, etcétera. Os hagáis una idea, este es el mapa de concentración de porcino, y una idea clara también se puede hacer con esta imagen de que en Huesca, ¿no? Este año pues, ha aumentado un número de 1.000 cerdos diarios por día, ¿no? O sea, 1.000 cerdos de aumento de población por día. Imaginaros el boom del porcino en el que estamos viviendo y, en cambio, la dificultad para sostener esta colonia que se basa fundamentalmente en la exportación a China. Por tanto, podemos decir que somos una colonia cárnica que producimos a bajo coste para China y nos quedamos con todos los impactos climáticos, de huella, de impactos en residuos, en temas de contaminación de aguas.
Aquí veis el mapa de la contaminación en España de amoníacos, si veis, pues está relacionado con lo que antes os decía. Por tanto, un sector industrial que ya, bueno, pues ha generado un tremendo impacto. Pero deciros que este modelo no se crea de la nada, no aparece porque sí, porque se desarrolla en las empresas, la tendencia de consumo, no, en realidad se desarrolla porque es un modelo decidido y fundamentalmente subvencionado. Lo que hace la política agraria común, que sabéis que es la política más importante de la Unión Europea, que tiene más de 50.000 millones de euros después de la Guerra Mundial, es subvencionar algunas producciones, primero con el objetivo de no volver a pasar hambre, pero fundamentalmente después rápidamente con el objetivo de abaratar la materia prima de las grandes industrias alimentarias. Os imagináis, la grasa, el azúcar, la carne, y aquí es donde está el grueso de las grandes inversiones. ¿Qué pasa? Que actualmente se calcula que casi 79% de todas las ayudas van directa o indirectamente al sector cárnico. Es decir, o bien directamente una ayuda a la producción cárnica o bien subvencionando el pienso. Por tanto, ahí se entiende que no hay ningún sector de la economía que tenga estas subvenciones tan brutales, ¿no? Casi en el caso del cerdo hablamos de que el 55% de sus costes están subvencionados. Esto lo que ha hecho ha sido generar un impacto, un crecimiento enorme y una extensión del consumo con unos impactos tremendos en la salud, fundamentalmente porque están subvencionados. Claro, por un lado subvencionamos el consumo de carnes baratas y por otro lado estamos pagando sus consecuencias en términos de salud, que aquí veis un poco los riesgos alimentarios, ¿no? Es decir, cuando hablamos de alimentación, ¿no? Bueno, y aquí yo lo dejaría, que ya he pasado un poco el tiempo, simplemente con la idea que os quedéis que, por un lado, estamos subvencionando un sistema de ganadería industrial imposible desde el punto de vista climático, pero que además, desde el punto de vista sanitario, lo está generando un tremendo lío. Aquí lo veis, las personas que mueren directamente por el autoconsumo de carnes y las enfermedades asociadas. Pero por otro lado, esto nos genera un tremendo impacto a nivel de cuentas públicas, porque este gasto sanitario hay que afrontarlo y cada vez está siendo mayor. Y es, en el fondo, estamos absorbiendo, tanto los sistemas públicos como las personas, un impacto, estamos internalizando un coste que debería ser de las industrias. Por tanto, esta es una de las primeras ideas que yo creo que es importante, que es necesitamos reducir el consumo de carne, sobre todo rojas y procesadas, que tienen un impacto enorme en la salud, pero además necesitamos reconvertir este sistema ganadero industrial en un sistema sostenible, reducir también su tamaño y hacerlo de una manera que sea sostenible con la vida y con los objetivos que tenemos, en este caso, incluso de cambio climático, ¿no? Pero dicho esto, lo que tenemos actualmente son políticas en contra, tanto la PAC, por ejemplo, como, por ejemplo, el último acuerdo que está firmando la Unión Europea con el Mercosur, esto es con Brasil, donde bueno, se está abriendo la puerta a importar todavía mucha más carne y engrandecer todavía este consumo cárnico y estos actores globales que un poco habéis visto. ¿Sí? Bueno, hasta aquí y le paso a Ferran la palabra para que os pueda contar un poco cuál es el impacto en la salud. Muy bien, muchas gracias, Javier. También muchas gracias a vosotras, a vosotros por conectaros con nosotros esta mañana. Yo soy Ferran García, coordinador de investigaciones de justicia alimentaria y me concentraré en los impactos que tiene la carne y la salud. Una vez hemos visto el marco general para entender que hay muchos más impactos que la salud y que todos son igualmente importantes, pero yo me centraré en el tema de la salud. Recordaros también que podéis ir haciendo comentarios, preguntas, todo lo que se os ocurra durante estas intervenciones. Al final haremos recopilación de todo ello. Intentaremos dar buenamente como podamos las respuestas. Y también que tenéis en nuestra web toda esta información. Tenéis el informe que os lo podéis descargar y está todo muchísimo más detallado, con muchísima más información de la que podemos dar en este ratito. Y allí lo tenéis todo perfectamente explicado. Bien, vamos a intentar hacer como una serie de preguntas que son las que nos hicimos cuando enfrentamos al tema del exceso de consumo de carne. Cuando hablo de carne, en general me estoy refiriendo a la carne roja y a la carne procesada especialmente. Aunque para resumirlo hablaré normalmente de carne, pero básicamente me estoy refiriendo a ese tipo
que es el tipo de carne, especialmente la carne procesada, industrial, que es la que tiene mayor impacto en salud, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a abordar esta temática, una de las primeras preguntas que nos hicimos es, ¿realmente estamos comiendo mucha carne? ¿Realmente estamos consumiendo un exceso de carne? Bueno, para responder a esta pregunta, es una pregunta que se divide en dos partes. Una, ¿cuáles son las necesidades, cuáles son las recomendaciones de salud a nivel de dieta equilibrada respecto a la carne? Y por otro lado, ¿cuál es el consumo real y actual en el estado de carne? Pues la diferencia será ese exceso de consumo de productos cárnicos. Entonces, si me permitís, os pongo alguna diapositiva para que podamos ver un poquitín mejor esto. Bien. Bien, esta es una de las, por lo que respecta a necesidades, nos centramos ahí. Esta es una pirámide nórdica, la típica pirámide nutricional, solo que esta a mí me gusta especialmente, primero porque es invertida, de tal manera que lo que más consumimos está arriba y lo que menos abajo, y segundo porque es muy, muy intuitiva. Bien, lo que dice tanto la Organización Mundial de la Salud como las pocas organizaciones de dietistas y nutricionistas independientes que tenemos, porque la mayoría, como igual veremos al final, están orbitando alrededor de la industria cárnica, pero bueno, las pocas que todavía quedan independientes, lo que nos dicen respecto a la carne en general es un consumo recomendado máximo de 2-3 veces a la semana, pero esto es de carne blanca. Para la carne roja lo que nos dicen es que el consumo debería ser ocasional. Ocasional quiere decir ocasional, de vez en cuando. No hay una recomendación específica. Y para las carnes procesadas, lo que nos dicen es que intentes no comer carne procesada. Es el equivalente a nivel de pirámide nutricional, la carne procesada, a una chuchería, a un caramelo, a un bollicao, a un bollería industrial. Está en la misma categoría. Si os fijáis, aquí lo que dice respecto a la carne procesada es as little as possible, es decir, no hay recomendación. Comen lo menos que puedas. Bueno, igual que no hay recomendación para un bollicao, intenta no comer. Bien, estas son las recomendaciones. Como veis, las recomendaciones son muy bajas. La cantidad de carne roja o carne procesada que se recomienda consumir durante la semana o durante el mes en una dieta equilibrada es muy poca. Por tanto, cuando analizas los consumos actuales que hay en el Estado español, tanto de un tipo de carne como de otra, la diferencia es abismal. Y esto es lo que os intento mostrar aquí. En la parte rosa tenéis lo que es el consumo en el estado, y la parte blanca de las columnas es la cantidad recomendada. Como veis, estamos en carne total 4 veces por encima, en carne blanca fresca por casi 2 veces por encima, en carne roja 4 veces, y en el caso de la carne procesada hasta 8 veces por encima de las necesidades. Por tanto, a la pregunta que nos hacíamos inicialmente es que si estamos consumiendo mucha carne, si hay un exceso de consumo de carne, especialmente roja y procesada, la respuesta es que sí. La segunda pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿y ese exceso de consumo de carne roja y procesada tiene implicaciones en nuestra salud? Bueno, para ello lo que hicimos es analizar, todo esto son datos oficiales, y aquí, para que nos entendamos un poco con esta gráfica, lo que hay son distintos riesgos para la salud. Un riesgo es un elemento, por ejemplo el tabaco, que cuando está presente en nuestra vida incrementa el porcentaje, la probabilidad, el riesgo de desarrollar una enfermedad o de una muerte prematura, igual con el alcohol. Y también hay una serie de riesgos, que son los llamados riesgos alimentarios, entre los cuales está el exceso de consumo de carne. Esto está cuantificado, está perfectamente sabido, y podemos saber para el Estado cuántos días de salud perdemos de media por el exceso de consumo de carne. Esto se puede calcular y, como os digo, se sabe perfectamente. En el caso del Estado, como veis, primero hay dos cosas interesantes, me parece a mí. La primera es que, fijaros, que en el caso de los riesgos alimentarios es la principal causa de pérdida de salud en el Estado, de otra distancia considerable del segundo, que puede ser el tabaco o el alcohol o las drogas. Por tanto, lo que realmente nos está enfermando
y matando, es una dieta insana. Es la principal causa de pérdida de salud en el Estado. Pero dentro de los riesgos alimentarios, el mayor de todos, el mayor desbalance, para entendernos, de una dieta desequilibrada, viene a través de los productos cárnicos. Como veis, el total de riesgos cárnicos es un porcentaje que está alrededor del 50-60% de todos los riesgos alimentarios. Y que está solamente los cárnicos, por ejemplo, por encima del tabaco. Si comparáis un poco todas las campañas, políticas públicas, todo lo que se hace para reducir el consumo de tabaco, es obviamente positivo y está muy bien que se haga, y lo comparáis con todo lo que no se está haciendo para reducir el consumo de productos cárnicos, especialmente productos industriales y procesados, veremos un desbalance. Este desbalance no es casual, ¿eh? Responde a la potencia que tenía en su momento la industria del tabaco. Lo que pasa es que después se compensó ligeramente. En el caso de la industria cárnica estamos como con la industria del tabaco hace 60 o 50 años. Son prácticamente intocables todavía. Esperemos que eso cambie, pero de momento está así. Por tanto, tenemos que sí, hay un exceso de consumo de carne y sí hay un impacto directo en nuestra salud muy importante, muy significativo por ese exceso de consumo. La siguiente pregunta era, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué tiene la carne roja, procesada, industrializada, que afecte a nuestra salud de esta manera y con esa magnitud? Bueno, el exceso de consumo afecta a nuestra salud básicamente por cuatro vías o por 4 motivos. Bueno, esto sería lo mismo que os he dicho antes, pero tampoco tiene base. Lo podemos mirar a través de las enfermedades, ¿eh? Es decir, qué porcentaje de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o isquémicas, se le puede atribuir directamente al exceso de consumo de carne, esta parte más roja, y que ronda que ronda alrededor del 40, 50, 60% de las enfermedades cardiovasculares son atribuibles directamente al exceso de consumo de carne. Bueno, lo que os decía, las vías por las que el exceso de consumo nos enferma es, uno, a través de los ácidos grasos saturados. La principal fuente de ácidos grasos saturados o del exceso de ácidos grasos saturados en nuestra dieta es la carne, los productos cárnicos, a distancia del resto. La segunda vía es el colesterol como parte de estos ácidos grasos saturados. La principal vía de entrada de colesterol de más ácidos grasos saturados perjudiciales para nuestra salud en exceso son carne roja, los derivados cárnicos. La segunda vía es la sal, el sodio. Como sabéis, un exceso de sal en nuestra dieta también está muy vinculada a muchas enfermedades. Bueno, pues la principal vía de entrada de sodio en nuestra dieta es a través de la carne o de los productos cárnicos, especialmente los embutidos y en este caso la carne procesada. La tercera vía, la primera los ácidos grasos saturados, la segunda la sal, la tercera el exceso de proteína. La proteína, igual que los ácidos grasos saturados, son necesarios, igual que el sodio, para nuestra salud. Es el exceso de todo ello lo que nos enferma. La proteína igual, un exceso de proteína en nuestra dieta no es saludable. En el Estado estamos consumiendo aproximadamente el doble de proteína de las que necesitaríamos, de las recomendadas. Ese exceso de proteína tiene efectos más que sabidos a nivel hepático, a nivel renal, a nivel de calcificación de huesos, etc. Bien, la principal vía de entrada o de ese exceso de proteína en el Estado español, de nuevo, we are the champions, la campeona sigue siendo la industria carne. Y el cuarto elemento tiene que ver con los aditivos que se le añaden especialmente a la carne procesada. Aquí intentaré tenerme 2 minutitos porque el tema generó, no sé si recordaréis, en el año 2015 la OMS lanzó un informe que hace periódicamente donde se revisa el listado de sustancias cancerígenas para el ser humano. Y en esa revisión se incorporó 2 productos que en ese momento no estaban, como era la carne roja y la carne procesada. Lo que dijo la OMS encontró un escándalo monumental, después me referiré a ello un minutito al final, porque la presión del lobby fue terrorífica, el gobierno
del Estado en ese momento, y del PP en aquel entonces, bueno, salió a defender a capa y espada a la industria, el consumo de carne, dijo que la OMS era un poco menos que unas personas chifladas que no tenían ni idea de absolutamente nada, bueno, etcétera. Se montó un picote considerable. En el informe tenéis toda la información de cómo se gestó toda aquella respuesta por parte del gobierno. Bien, lo interesante aquí, lo que dijo la OMS simplemente es que esta clasificación se refiere, y esto es importante, a la certeza, al grado de certidumbre de que una sustancia es cancerígena o no lo es. ¿Vale? Y lo que dice la OMS es que la carne procesada seguro causa cáncer, no hay duda, absolutamente ninguna, pertenece a este grupo, grupo 1. Y la carne roja, que es esta del grupo 2, probablemente causa cáncer. Es prácticamente seguro. Aplicando el principio de precaución, deberíamos pensar que sí que lo causa, pero todavía hace falta algún estudio más para acabar de decirlo. Bien, básicamente yo creo que está diciendo es eso. Grado de certidumbre absoluto. Por lo tanto, causa cáncer seguro. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es el riesgo de desarrollar cáncer por comer salchichas, que es distinto. También lo ha cuantificado la OMS. El riesgo de causar cáncer, especialmente colorectal, por consumir carne procesada es de aproximadamente un 20-21% por cada 50 gramos que consumimos. En el caso de los datos del Estado español, eso significa que con el consumo actual de carne procesada, el riesgo de desarrollar cáncer colorectal es el doble del que tendríamos si consumiéramos menor cantidad o no consumiéramos carne procesada. Algunos dirán, que es lo que decía la industria, hombre, pues tampoco es tan, bueno, el doble de probabilidades de desarrollar cáncer es considerable. Por lo tanto, no es una broma, no es, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no, sí que pasa. Entonces, cuidadito con esto. Aquí tenéis el caso del pozo. En el caso de la carne no entraré porque es muy largo y igual un poco complejo en por qué es lo que causa realmente, cuáles son las moléculas, las sustancias cancerígenas de este tipo de productos. Son sustancias cancerígenas que se sabe que son cancerígenas desde hace mucho tiempo, muchos años. Y la evidencia científica estaba ahí, solo que ahora ha salido a la luz. Pero esto se sabía. Por ejemplo, este producto que no tiene gluten, ni lactosa, ni piel, ni carnilla, pero sí que tiene cancerígenos, que son unas, si veáis la etiqueta, veréis que tiene nitratos y nitritos. Los nitratos y los nitritos son los precursores de estas sustancias cancerígenas. Y la inmensa mayoría de productos cárnicos procesados los llevan. Se utilizan para dar este color rosado al producto. Son cancerígenos, esto está absolutamente claro. Una de las peticiones que hay en otros países y que nosotros lanzamos y seguiremos lanzando es la de simplemente prohibir estos nitratos y nitritos añadidos a estos productos. ¿Por qué? Porque son cancerígenos. Pero de momento se siguen administrando a dosis relativamente altas y ahí lo tenéis. Bueno, los últimos minutos que me quedan hasta aquí, digamos que sería la parte del impacto en salud del consumo de carne. He intentado responder un poco a esas preguntas que nos hicimos nosotros al principio, es decir, consumimos mucha carne, sí, eso tiene impacto en nuestra salud, sí, mucha, y por qué ese exceso de consumo de carne impacta en nuestra salud, a través de qué vías, de los ácidos grasos saturados, de la sal, del exceso de proteínas, de los aditivos cancerígenos. Entonces, si esto es así, si consumimos tanta carne, si es un problema de salud pública de primerísimo orden, si está impactando no solamente a nivel de nuestra salud, de nuestra muerte prematura, sino también a nivel económico, de salud pública, el principal gasto en salud pública del Estado va destinado a paliar enfermedades causadas por este tipo de dieta inadecuada, ¿cómo es posible que no haya prácticamente nada para contrarrestar eso? Que esté la industria cárnica y estemos nosotras o nosotros como consumidor, pero en medio no haya un contrapoder que equilibre un poco la balanza. Porque obviamente el interés de la industria cárnica es incrementar su consumo, incrementar nuestro consumo, y ese incremento sabemos que es perjudicial. Bueno, esto se explica por muchas razones, pero entre otras por el enorme poder que tiene la industria cárnica en nuestro país. Como decía Javier, es potentísima, es uno de los principales, si no el principal eje de rotación económica en el Estado, una potencia enorme a nivel monetario y también de influencia política.
Entonces, lo que no se explica ese incremento de consumo cárnico y esa falta de políticas regulatorias si no fuera por el lobby de la industria. Y me interesa subrayar aquí una de las partes de ese lobby que hace la industria, que es más sutil, y es la de utilizar a las asociaciones médicas de dietistas y nutricionistas y algunas personas muy destacadas, muy conocidas en el ámbito académico, para lanzar sus mensajes. En realidad, cuando veáis a alguna de estas personas, en el informe tenéis el listado de las personas y organizaciones que están orbitando alrededor de la industria cárnica. Tenéis que tener en cuenta que no está hablando un profesional sanitario, una persona que defiende la salud pública, sino que está hablando teledirigidamente, como no me acuerdo cómo se llamaba esta muñeca, me acuerdo de Doña Rogelia, pero sí, Doña Rogelia, pues es como, esto es súper vintage, pues igual que ella, ¿vale? En realidad quien está hablando es un ejercicio de ventríloco, quien está hablando en boca de ese personal sanitario es la industria alimentaria. Os pongo simplemente un ejemplo, esta es una de estas personas, si miráis todo, pues es un congreso de la Sociedad Española de Nutrición, catedráticas, están en el hospital para ver esto del currículum, y tú dices, pues muy bien, lo que me diga esta persona, pues me lo creo, porque tiene un conocimiento científico potente. Bueno, en realidad, esta persona está al servicio de Interpork, que es una de las principales asociaciones de producción de carne porcina. Acabo con 2 diapos más. Una campaña que todavía sigue en vigor de esta asociación, que es la que agrupa a las empresas del sector porcino, es que la carne de cerdo es blanca, es muy saludable, y todo eso la podéis encontrar si no la conocéis perfectamente por todos lados. La cosa curiosa es que la carne de cerdo no es blanca, es roja. Pero esto es así, está definida así, y la OMS lo define así, bueno, está definida así. Es decir, esto es mentira. Pero lo encontraréis por todas partes, hemos interpuesto un montón de denuncias a consumo, obviamente nadie hace nada, y siguen con su campaña. El hecho de que diga que es blanca y no roja no es baladí, porque a nivel de impacto en salud y a nivel de imaginario colectivo, uno sabe, o intuitivamente sabe que la blanca es algo más saludable que la roja. Por lo tanto, el hecho de que cambien el color no es casual, la nuestra es saludable. Pero el caso es que la carne de cerdo es roja, no tiene más. Aquí tenéis el listado de algunas de estas personas. Y acabo con algunas de las... En su momento, cuando la OMS lanzó ese mensaje de que la carne era cancerígena, como os digo, hubo una tormenta política para contrarrestar todo eso. El ministro de Sanidad de aquel momento del Partido Popular dijo que lo mejor para luchar contra el cáncer era el sentido común. Dijo, Ministro de Sanidad. Y asociaciones médicas muy potentes, como Semergen, lo que decía es que población infantil, niños y niñas deberían comer como mínimo entre 5 y 8 veces a la semana carne, cosa que está a las antípodas de las recomendaciones de salud. Bien. Yo lo dejaría aquí, simplemente recordaros un poco lo que decía Javier. Esto es un monstruo muy grande. El poder que tiene la industria cárnica en el mundo y en el Estado es enorme, y el impacto en salud es uno de ellos y es muy importante. Y lo que hay que hacer es intentar balancear esto, ponerle coto a su poder, a intentar cambiar políticas públicas que nos ayuden a reducir el consumo y a mejorar nuestra salud. Y hasta aquí. Gracias, Ferran y Javier. Pues si os parece, vamos a empezar a responder las preguntas que hay ahora mismo en el chat de preguntas y respuestas. De momento tenemos un par de preguntas que nos ha hecho Maribel. Ella nos pregunta si podíamos dar algunos ejemplos de tipos de carne procesada y cuáles son los más consumidos. Y ella pregunta también si los embutidos crudos curados y el jamón serrano ibérico entran en la categoría de productos cárnicos procesados, igual que salchichas y el jamón de York, que supongo que va un poco en la línea de lo que acabas de comentar, Ferran, de lo que decía el ministro.
Sí, sí, gracias Maribel por las preguntas. Sí, la categoría de productos procesados, cuáles son más consumidos, lo contaréis también en el informe, pero a grandes rasgos los principales son el jamón curado, jamón serrano y las distintas variedades que hay, el jamón York también, y después entra en la categoría de cosas que igual no nos parecen que son carne procesada, pero lo son. Es decir, salchichas, no las de Frankfurt, sino las salchichas que parecen carne fresca, pero son carne procesada con diversos aditivos incorporados. Supuestas hamburguesas que no son tales hamburguesas, de hecho técnicamente se llaman burger meat, que es la terminología que se utiliza a nivel del Código Alimentario Europeo, porque no son hamburguesas carne picada, eso es otra cosa. Toda esta categoría de productos que parecen carne fresca, simplemente troceada o aromatizada o marinada, esta es la segunda gran categoría de carne procesada. Por un lado tenemos, por tanto, los jamones, todos los Yorks como los serranos, y lo segundo es este tipo de subproductos que son también carne procesada. Respecto al otro que comentabas, y que creo que he olvidado, era... ¿te acuerdas? ¿La recuperamos? Creo que sí, el jamón serrano sí entra también dentro de la misma categoría de carne procesada que los Frankfurts y todo eso. Creo que era algo así. Y los embutidos crudos curados, preguntaba ella. O sea, si entrarían como en la misma categoría de eso de las salchichas de Frankfurt, si el jamón de York. Yo creo que lo preguntaba en el sentido de si tenían un poco más de calidad o estarían directamente en la misma categoría a nivel de cancerígeno. Claro. Digamos que lo que estamos hablando aquí es del impacto en salud de la carne procesada por esos ingredientes que os he dicho. Ingredientes o, es decir, la cantidad de grasa saturada que tiene, la cantidad de sal que tiene, o la cantidad de nitratos, nitritos que tiene. Por tanto, carnes que no tengan nada de eso, en estricto sentido sanitario de dieta, digamos que ahí es donde uno puede jugar para ver hasta qué punto puede afectar más o menos a tu salud. Eso no quita que esos ingredientes que no estén otros ingredientes que también sabemos que son cancerígenos o que pueden provocar problemas. Y tampoco quita que sea perfectamente saludable un producto cárnico que tenga poca sal o que tenga poca grasa. Y tampoco quita que ese producto, aunque sea desde el punto de vista dietético saludable, no tenga todos los impactos que comentaba Javier y todos los relacionados con todo ello. Pero estrictamente en el sentido puramente dietético, pertenece a la misma categoría, un jamón 5J, bellotas producido súper bien, y un Frankfurt súper chungo de marca blanca, que vale 0,30 el kilo, pertenecen a la misma categoría alimentaria de carne procesada y tienen buena parte de estos ingredientes que comentamos. La mayoría tienen aditivos que provocan esto. Por lo tanto, a ese nivel, estrictamente a ese nivel, sí, pertenecen a la misma categoría. Pero no olvidemos todo. En la misma línea, Ferran, preguntan si los embutidos ecológicos y artesanales también llevan nitratos y nitritos. Sí, os respondo a esto y después hago un comentario y pues no sé si Javier también igual quiere comentar un poco el tema respecto al concepto de consumo cárnico, y porque es fácil inferir de lo que vamos diciendo que lo ideal es no consumir carne, ¿eh? No, ese no es nuestro mensaje, digamos, aunque es perfectamente posible, incluso recomendable en muchos casos no hacerlo, pero no es ese el mensaje. A nivel de producción ecológica, sí, los embutidos, por ejemplo, los embutidos ecológicos pueden utilizar nitratos y nitritos. Dentro de la reglamentación de la producción ecológica están permitidos. Fue una lucha en su momento, cuando se estaba elaborando este reglamento, por parte de la gran industria productora de alimentación ecológica, no obviamente los pequeños productores, pero sí de la gran industria productora de alimentación ecológica, se batalló mucho para que se metieran como permitidos este tipo de ingredientes. Por tanto, sí, perfectamente posible encontrar
embutidos ecológicos con nitratos con nitritos. También es perfectamente posible no encontrarlos. También es posible encontrar producción no ecológica convencional sin nitratos ni nitritos. Alguna hay, no mucha. Lo digo porque uno de los grandes argumentarios de la industria para mantener los nitratos y nitritos en sus productos es que son imprescindibles para conservar ese producto. Se utilizan como colorante, básicamente. Y la prueba, entre otras, es que hay diversa producción que puedes encontrar en la tienda, ecológica, pero también convencional, que no lleva. No pasa nada. Tú comes y aquello no te mueres por comerla. Por tanto, no son imprescindibles. Y por eso existe esa lucha y esa recomendación nuestra de otras organizaciones en otros países de eliminar o, como mínimo, bajar mucho la cantidad de nitratos y nitritos que se utilizan en los productos. Pero a nivel alimentario sí, se pueden utilizar en producción ecológica. A ver, vamos a intentar juntar algunas preguntas. Natalia nos pregunta que entonces lo que proponemos no es una dieta 100% vegetariana, sino lo que se propone es reducir significativamente el consumo de carnes rojas y procesadas. Eso por un lado. Y por otro, pregunta qué pasa con la producción industrializada de frutas y verduras, si podríamos comparar los efectos. No sé si en este caso se refiere a los efectos a nivel ambiental. Javier, ¿te apetece responder tú? Sí, casi también voy a unirla con la siguiente pregunta de José Mayén, que habla de las alternativas que defendemos y la estrategia de la Unión Europea de la granja a la mesa, ¿no? Que va todo relacionado. Claro, el meollo del asunto es que el tema de decidir una dieta vegetariana o no, o vegana o no, es un tema personal que también tiene implicaciones éticas, donde cada uno aquí puede decidir. Nosotros no tenemos una posición en esto. En nuestra organización hay gente que es vegana y gente que no. Ahora bien, nosotros como organización lo que decimos es hay un consumo de carne saludable. Pero ocurren dos cosas con la carne, pensamos. Uno es qué tipo de carne, ¿no? Y la cantidad de consumo, por tanto, intentar reducir obviamente las carnes procesadas y las más industrializadas, las carnes rojas, sobre todo las de peor calidad, intentar también reducirlas. Pero después hay que mirar es el origen de estas carnes, ¿no? Es decir, no es igual si yo estoy comprando una carne fresca, roja, incluso a un ganadero local de pequeña escala o mediana escala que sea libre, a que lo esté comprando en una grande de estas explotaciones cárnicas que todos conocemos. Porque la implicación en toda la cadena alimentaria va a ser distinta. Por lo tanto, claro, ¿qué ocurre? Cuando nosotros decimos detrás, hay que entender qué hay detrás, ¿no? De cada uno de estos productos, es aquí donde empieza un poco como si dijera, nuestra posición como consumidor. Pero cuidado, el libro que tenemos en nuestro país es que estamos en pañales, quiero decir. Mira, nosotros no tenemos información, como en otros lugares, de etiquetado. O sea, no sabemos bien claro qué es un elaborado cárnico, qué no es, y esto lo podéis ver en la información de la investigación, está todo ahí. Pero hay un popurrí interesante, que es artesano, que no lo es, se salta en la normativa permanentemente. No tenemos un sistema, por ejemplo, de protección de la publicidad infantil para los niños o de carnes procesadas, que estamos atiborrando en los bocadillos del patio. No tenemos impuestos, una fiscalidad alimentaria alineada con los objetivos de salud pública o medioambientales, como por ejemplo se está debatiendo en toda Europa impuestos a las industrias cárnicas, tanto por la vía del impacto climático, pero también para internalizar una parte de los costes sanitarios. Esto tampoco lo tenemos. No tenemos tampoco una claridad en las guías de compra pública en las escuelas de los menús y su reducción de carnes y de cambio de dietas. Empieza a haber en algunas comunidades autónomas, como el caso de Cataluña, que sí que hay una guía que está muy alineada con lo que está pidiendo la OMS. Quiero decir, en realidad, en nuestro país, debido a la fuerte importancia y lobby de estas industrias cárnicas y alimentarias, tenemos un agujero, somos el agujero negro de la Unión Europea en cuanto a términos regulatorios. No tenemos ni siquiera un impuesto para el azúcar, solo hay un pequeño impuesto que funciona en Cataluña, que ha funcionado bien, ni siquiera hemos sido capaces de trasladar al resto del Estado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Una transformación de ese sistema agroganadero, ¿no? En el sentido de, bueno, hay que hacer una reducción, ¿no? O sea, en nuestro país no se puede permitir este número de megagranjas, de granjas industriales, etcétera, porque no tenemos además una capacidad para poderlo sostener, como hemos visto.
Pero además es que el 90% de esta granja ni siquiera son ganaderos. O sea, no nos hagamos una película. Es decir, cuando decimos, no, es que la ganadería crea trabajo, fija población en el mundo rural, en realidad, ¿no? La destruye empleo, como hemos visto en la cornisa cantábrica, la traslada a otro tipo de producción. Y por tanto, cuando nosotros decimos que hay que transicionar a este tipo de modelo, es, por un lado, apostar por la ganadería local, ecológica o extensiva, incluso algunas, si es algún modelo semi debido a sus circunstancias, apostar por ello, pero que sea local y realmente pertenezca al ganadero y a la familia, por tanto, esté implicada en el territorio, no unos fondos de inversión o una gran empresa integrada. Por otro lado, el modelo de producción que sea sostenible, y aquí necesitamos apoyo público, porque no lo tenemos. Pero cuando hemos visto todas las ayudas que antes os explicaba, en realidad van dirigidas a la gran industria. No hay un apoyo a este tipo de industria. Pero además necesitamos también desamortizar la otra industria. Quiero decir, hay que establecer ya por ejemplo, un tema clave que es súper obvio en nuestro país, una moratoria a la implantación de granjas. Ni siquiera ya hablamos de megagranjas de 20.000 vacas o 20.000 cerdos. No, es más que tenemos miles de granjas de 1.000 y 2.000 cerdos, que tienen un impacto enorme en el territorio y un impacto enorme en cuestiones climáticas, etc., ¿no? Por tanto, este modelo donde aparecen las granjas y los ayuntamientos les ponen la alfombra roja, además, pues tiene que acabar, ¿no? Ya hemos visto que hay sectores que son destructivos, ¿no? Y que la dependencia de estos sectores al final nos provocan unos problemas enormes, y el cárnico es uno de ellos. En la Unión Europea ha habido esta nueva estrategia de la granja a la mesa que para nosotros supone un avance claro en términos de transición ecológica, de modelo, de definición, de acabar con algunos temas como la reducción de pesticidas, etcétera, porque también está relacionado con todo esto de la ganadería. Por tanto, pensamos que es una buena herramienta. Ahora bien, aquí nos pasan dos cosas, que esto, vamos a ver la fuerza que tienen los lobbies, que obviamente lo van a intentar parar porque les viene en contra, pero también hay que tener cuidado porque tenemos el peligro también de poder criminalizar a los ganaderos y agricultores que están en un sistema convencional y que si no tienen un apoyo claro y una dirección clara hacia cuál es su transición ecológica, cuáles son los costes, cómo podemos pasar de un lado a otro, realmente nos estamos echando en manos de la gran industria y de la industria dependiente del petróleo. Por tanto, pensemos que la gran mayoría del sector agrario ganadero en nuestro país está en un sistema convencional dependiente del petróleo y muy industrializado. Su transición ecológica tiene que ser una cuestión política de todos, no únicamente echarle las culpas al ganadero o echarle las culpas al agricultor, porque de aquí no salimos, porque ni siquiera van a tener recursos para poder transformarse. Es más, nosotros tenemos que demandar que si queremos un sistema alimentario distinto, habrá que apoyar con políticas públicas, también de consumo individual, obviamente, pero con políticas públicas, porque sin eso no salimos, porque hemos visto que sin políticas públicas y apoyo financiero no estaríamos en los niveles de ganadería industrial que estamos ahora. Por tanto, si queremos cambiarlo, estas políticas y estos 50.000 millones de euros de la PAC deberían transformarse en un apoyo directo a una transición ecológica urgente en los próximos años. Vamos a ver si somos capaces de responder las preguntas que quedan un poquito más breve. Creo que lo vamos a conseguir porque voy a hacer 3 en una que son bastante concretas. Preguntan si las vísceras como el hígado se podría considerar más saludable, lo pregunta Alicia. Luego Carmen pregunta cuántos gramos serían ideales para tomar diario en edad escolar, infantil, primaria y secundaria. Ella entiende que quizás sería repartidos entre la comida y la cena. Y había otra, sí, preguntaban si el cordero era carne roja, pero que no le quedaba claro si el cordero lechal también lo es. Son preguntas más concretas, luego vienen otras más a nivel quizá político, pero estas quizá las podemos responder más rápido. Perfecto, pues venga, vamos a ir pim pam. Respecto al tema del hígado, el hígado obviamente no es carne, no es catalogado como carne, pero sí que se asocia las vísceras rojas, como es el caso del hígado, el riñón, el corazón, son
como otros elementos, están bien en la dieta, tienen su función, pero tienen prácticamente las mismas consideraciones a nivel dietético de las que hemos considerado para la carne roja. Tienen un contenido alto en grasa saturada y tienen un contenido alto en hemoglobina, que es lo que le da ese color, que es el precursor de estos productos cancerígenos en la carne roja. Por lo tanto, tiene la misma consideración, se puede consumir, claro, pero en cantidades, pero esporádicamente, cantidades relativamente, sí, esporádicas. En el caso de los gramos, la recomendación para la población adulta y después te digo para la población infantil. En la población adulta en gramos sería aproximadamente, son 2-3 raciones a la semana de carne total, especialmente blanca, esos son unos 300-320 gramos por persona a la semana. Esa es la recomendación, especialmente carne blanca. Carne roja, si nos vamos a la parte más alta de la recomendación, son aproximadamente unos 100-120 gramos a la semana de carne roja, como mucho. Esto no es una recomendación, ¿eh? Es una recomendación máxima. Es lo máximo que se te recomienda que consumas a la semana. 100 gramos de carne roja a la semana es poco, ¿eh? Si visualizáis el peso, es poco. Población infantil es lo mismo, pero tenéis que reducir esos gramos a entre un 50% y un 80% en función de la edad del niño, niña, joven. Cuanto más pequeño es, pues alrededor de la mitad de esos gramos. Cuanto mayor es y más se acerca a lo que es un ser humano, un bípedo adulto, pues estaremos en el 80% aproximadamente. Por lo tanto, ahí nos movemos, esa cantidad de gramos. Y finalmente, lo del cordero lechal. El cordero, la carne de cordero, incluso la lechal, sí que se considera carne roja, pero dentro de las carnes rojas hay una pequeña variación. Digamos que lo que se refiere a la carne, decimos que lo de la carne roja es perjudicial para la salud, el exceso de consumo, por esos elementos que os decía, no nos olvidemos, exceso de grasa, exceso de sal o la presencia de estos productos cancerígenos, que o bien se le añaden en forma de nitratos o nítritos, o bien, como es el caso de la carne roja, de manera natural, en la hemoglobina que tienen de manera natural, al cocinarla aparecen. ¿Bien? Por lo tanto, cuanto menos hemoglobina, cuanto menos roja visualmente sea la carne roja, por ejemplo la de lechal, tiene bastante menos hemoglobina, porque son animales pequeños, y cuanto menos infiltración grasa saturada tenga, pues menos roja desde el punto de vista de impacto en salud tiene. Por tanto, la carne de lechal formalmente lo es, pero a nivel de salud es más saludable en este ámbito que os estoy diciendo, en este sentido dietético, que la carne de cordero más de animal adulto. ¿Sí? Eran esas tres, ¿no, Lidia? Sí. Y ahora voy a juntar un par de comentarios que nos ha hecho Mar. Ella nos comentaba que a menudo ponen carteles o anuncios de carne y hamburguesas rodeados de vegetales frescos, que así parecen más sanos y apetecibles. Estrategias del marketing y la publicidad. Y luego nos pone otro comentario que tenemos que conservar el suelo, ya que lo considera algo tan valioso como el agua, y la industria cárnica y el cultivo industrializado de vegetales provocan una gran pérdida de suelo. No sé si queréis comentar algo de esto. No, por mi parte absolutamente de acuerdo en todo, en las dos consideraciones. Si entráis en el informe, os lo descargáis, veréis que hay todo un apartado dedicado a la llamado magia potagia, que es como la industria alimentaria utiliza trampas, entre otras las que comentaba Mar, para generar ruido y confusión en el consumo de carne, haciéndonos ver que es mucho más saludable de lo que en realidad es. Y hay un montón de estrategias comerciales, de publicidad, no solamente la de los médicos o personal sanitario, que te dicen que eso es saludable, sino otras muchas más sutiles, entre otras, por ejemplo, esta, ahí encontraréis más info. Y lo de los suelos, sí, vivimos de los suelos. Los suelos agrarios es nuestra vida, literal. O sea, ahí sale todo lo que consumimos, incluso la carne, viene del suelo a través de la agricultura, de los piensos o de los pastos. Por tanto, en esa pequeña capa de 10-15 centímetros de suelo fértil, es una pequeña piel que tiene nuestro planeta, de eso vivimos y nos lo estamos cargando a saco. También en buena parte por la ganadería a través de los piensos industriales, soja, maíz, monocultivo. Y si nos quedamos sin esta piel fértil, caput. O sea, estoy totalmente de acuerdo.
Y ya la última pregunta para terminar, nos va bien la pregunta que nos hace José, porque nos pregunta cuál es el kit del problema según la visión de justicia alimentaria, si es la PAC, es el lobby, es el modelo de empresa integradora. Y esta te la lanzo a ti, Javier, que para terminar así con un poco de pincelada nos irá bien. Anímanos, Bueno, Javier. pues es un popurrí de todo lo que dice José, que estamos de acuerdo. Quiere decir, claro, la política agraria común en realidad ha sido un traje hecho a medida. Los últimos años, a medida para dos cosas, para la industria, y fundamentalmente la cárnica, y también para facilitar la estrategia de acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países. Ha sido la pista de aterrizaje para poder desmontar y desregular todo el mercado internacional de materias primas alimentarias, ¿no? Por tanto, la PAC tiene una importancia enorme. Claro, cuando hablamos de qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo debería cambiar la PAC para que estuviera al servicio de la ciudadanía? Yo creo que hay algunos mensajes claros. Uno, tiene que pasar de ser una política agraria a una política alimentaria. Quiere decir que no solo tiene que tener en cuenta objetivos agrarios y de beneficio y de producción, sino también de salud de las personas, de acceso a los alimentos, de acceso en precio a los alimentos. Es decir, nosotros tenemos derecho a consumir alimentos frescos, incluso ecológicos, a un precio razonable. Si vamos ahora a un mercado, pues nos vamos a asustar, ¿no? A 7, 8 euros el melón, vamos a asustar, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Segundo, una gobernanza que tiene que ver, que sea democrática, que sea abierta, que sea transparente, no únicamente en manos de grandes multinacionales con sus lobbies, obviamente, que son enormes. Imaginaros que nosotros y las organizaciones con las que trabajamos, que son muchas, pues somos muy pequeños en realidad, para enfrentarnos a este tipo de estrategias y de grandes lobbies, ¿no? También apostamos obviamente porque se quite o desaparezcan todas las subvenciones y financiación a modelos insostenibles que están generando problemas, ¿no? Eso es obvio, es decir, no podemos seguir subvencionando megagranjas o subvencionando este tipo de producciones insostenibles, ¿no? Segundo, hay que apostar también por el empleo agrario y no solo de fin de semana, sino que necesitamos agricultores y ganaderos profesionales y, por tanto, rejuvenecer esta población, que en este momento tenemos un problema, y, por tanto, también luchar contra el despoblamiento rural y todo lo que tiene que ver con el relevo generacional. También hay que hablar del acceso a la tierra. Es decir, si hablamos de ganadería a una transición ecológica y en extensivo, pues los ganaderos y la gente que se quiera dedicar va a necesitar tierra. Y en este momento, como el pago de la PAC se hace por hectárea, se está produciendo un acaparamiento de tierras o un no flujo de cambio de tierra de manos, por tanto, de manos al final casi improductivas, ¿no? También necesitamos un plan de formación muy potente agroecológico, un sistema de extensión agraria agroecológico, porque no es fácil pasar de un sistema convencional a uno agroecológico. Luego, tener en cuenta que en este proceso de transición ecológica, que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, es que la mujer ha sido el eje de rotación fundamental y, por tanto, tiene que haber políticas activas, no solo de reconocimiento, sino de potenciación de muchas más mujeres trabajando en el campo. Obviamente, todo lo que hemos dicho del tema de dietas, más sostenibles, por tanto, con más fuerza a ese tipo de objetivos y objetivos medioambientales. Por tanto, se trata de una revolución, se trata de un cambio enorme de la política, pero una cosa buena que tiene es que de las pocas políticas europeas que puede hacer una transición rápida porque está muy financiada. Hablamos de casi 50.000 millones de euros, ¿no? Ahora bien, el problema es que se trata, ya veis, antes os explicaba, de un monstruo enorme, de grandes compañías con una fuerza enorme en todos los niveles de trabajo. Para que os hagáis una idea, nosotros cuando sacamos el informe de la campaña Carne de Cañón, sí que salen algunos medios, sobre todo recogieron el impacto en la salud y demás, pero cuando hablamos y sacamos hace, creo que 2 o 3 semanas, casi un mes, el informe sobre el lobby cárnico en nuestro país, que se llama El Poder en la Sombra, que lo podéis descargar, que ya cerrarán con nombres y apellidos, no ha habido ni un solo medio de comunicación que lo haya publicado. Alguno independiente, solamente. Ni uno. Porque ¿quién va a poder publicar algo así si los medios de comunicación están, obviamente, recibiendo financiación de ese tipo de industrias? Por tanto, y aquí ya un poco os dejo el mensaje, es decir, para desmontar ese tinglado, lo primero es que necesitamos información libre, investigaciones libres, y al menos que sepamos que, por ejemplo, lo sabéis, en nuestro país, como no tenemos tampoco una legislación de conflicto de interés,
pues ahí la gran mayoría de informes sobre carne están publicados por empresas, la gran mayoría de cátedras son de empresas, de congresos son de empresas, por lo tanto existe un enorme vacío en cuanto a poder ciudadano y en cuanto a poder dar respuesta y un contrapoder a este enorme poder en todos los órdenes, desde el narrativo hasta el más político, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya que estamos aquí, yo os pido, bueno, a quien tenga un poco de interés, pues que se una a nuestra organización, en el sentido de que necesitamos gente, necesitamos ayuda, necesitamos compromiso de la gente por querer cambiar las cosas, y ya vemos que solas no van a salir, y que si no apoyamos, si no apretamos para que los diferentes partidos políticos cambien su política y su visión de las cosas, no lo van a hacer, ¿eh? Porque el riesgo, solo el riesgo de publicar una noticia es altísimo, el riesgo de hacer una política, imaginaros, de una política fiscal distinta que grave por ejemplo, las carnes procesadas, o simplemente, como hemos pedido nosotros hace poco tiempo, que el Ministerio de Consumo, Sanidad, haga una campaña explicando a la gente que la carne de cerdo no es roja, que les han engañado, y que existe un problema de salud pública con las carnes procesadas, que sería lo mínimo, pues para esto necesitamos pues que la gente apoye y que la gente se comprometa, porque si no, bueno, pues continuaremos esta rueda y sufriendo los problemas, y de aquí a unos años pues veremos cómo todavía estaremos peor, y de nosotros también depende el poder al menos movilizarnos, ¿no? Así que yo os animo de que podáis apoyarnos un poco y os unáis a la causa. Javier, antes de poner el vídeo, nada, de 1 minuto, que es para terminar un poco la línea de lo que ha explicado Javier ahora al final. Quería hacer un pequeño comentario que ha hecho Mónica, porque ya estamos un poco fuera de tiempo, pero me parecía importante compartirlo. Ella decía que le parecía muy grave que todo ese conocimiento se traslade y que quede como responsabilidad del consumidor, y no que lo que decías, ¿no? Tú ahora, que pueda tener, que la implicación sea política, ya que algunos productos deberían estar directamente vetados. Y que había que imponer reglas más estrictas al poder corporativo, pero que en este modelo capitalista es complicado. Bueno, en ello estamos, Mónica, y bueno, en la línea de lo que explicaba Javier, y ahora en lo que vais a ver un poco en el vídeo, un poco de lo que hacemos como organización y también de lo que ofrecemos para que pueda formar parte, ¿no?, las personas dentro de la organización, y también puedan aportar su granito de arena. Y también comentaros ya por último que tenemos una pequeña encuesta para valorar cómo ha ido el webinar. Nos ayuda esto a preparar los siguientes. Nada, es 1 minutito que tendréis solo para valorar cómo ha ido. Y también agradecer a los compañeros que están al otro lado y que no se ven, Jordi, Óscar, que han hecho posible que todo esto funcione, y que cada vez ya somos más expertas en el formato online, pero tiene su trabajo detrás. Así que gracias, y gracias a las personas que habéis estado ahí por hacerlo posible. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias.